Bueno, en el día de hoy tenemos preparado, creo que hace un tiempo el Señor nos viene hablando sobre cómo tiene que estar, en qué condición tiene que estar nuestra casa. Si vos te pones a pensar ahí en tu casa, escucharla, Miguel. Si vos te pones a pensar en tu casa, estamos al menos acá en Argentina hace 6 meses encerrados, en cuarentenados, diríamos, ¿no? Ya no es cuarentena, creo que acá llevamos como 170 días de estar encerrados en casa por el tema de la pandemia. Esto nos ha dejado sin congregar, ha dejado un montón de personas con problemas económicos y estoy hablando, ni siquiera estoy hablando de algo general de la iglesia. Es algo que abarca el mundo entero. Podemos ver las naciones enteras en caos, en crisis económicas, en personas con depresión por la soledad, personas que están empezando con ataques de pánico. Podemos ver alrededor nuestro, como sociedad, el caos y la crisis. Cuando empezó todo esto, bueno, con mi esposo hacíamos un programa que se llama Sálvese quien crea, y nosotros hablábamos cómo es que podíamos identificar claramente en la Biblia que esto que estaba pasando era un juicio de Dios, pero no solamente para los de afuera, sino también para los de adentro. Vivimos en un periodo de tiempo que es totalmente difícil para la iglesia, complicado. Es complicado permanecer estando todos juntos, cuánto más complicado es permanecer estando todos separados. En la distancia las cosas muchas veces se pierden, se malinterpretan, bueno, pasan un montón de cosas y muchas veces nosotros le damos lugar al diablo para que él tome terreno en nosotros y no nos damos cuenta cuando ya estamos totalmente lejos de Dios. Hoy quiero hablar sobre un tema que es muy pero muy conocido. Es un tema por el cual lucran las iglesias. Hay una famosa iglesia acá en Argentina, al menos, que dice: estoy aquí para que vos se pare de sufrir, ¿no? ¿Pau? Está la famosa iglesia universal, al menos acá en Argentina, que todo su movimiento económico y todo su movimiento en mensaje tiene que ver con tu sufrimiento. Y vamos a ser honestos, el sufrimiento, vos pasás muchas veces por situaciones difíciles de sufrimiento, yo he pasado por situaciones difíciles de sufrimiento, es algo que nos toca a todos, absolutamente a todos. En el día de hoy quiero hablarte sobre eso, quiero hablarte sobre la aflicción. Venimos, si vos podés revisar el grupo de WhatsApp de la iglesia, absolutamente todos los días se suma un pedido de oración nuevo para que podamos orar por alguien que está enfermo, ¿no? Por alguien que perdió el trabajo, por alguien que está teniendo un problema familiar, por alguien que está afrontando una situación difícil, y se piden oración y se piden una y otra vez clamores delante del Señor producto de la aflicción. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia y tratamos de identificar qué es la aflicción en la Biblia, por ahí nos vamos a dar cuenta que tiene un común denominador. Hay un pastor al cual yo, como dice mi papá, siempre respeto mucho, que es un pastor que hablaba sobre la aflicción y él decía la maestra aflicción, ¿no? Él decía, la maestra aflicción es un poco violenta, ¿no? Es un poco tenaz, es un poco agresiva, ¿no? A la hora de enseñarte, pero es totalmente eficaz. De hecho, pero muchas veces vas a encontrar pasajes en la Biblia que te dicen, Dios al hijo que ama, a ese castiga, a ese azota, ¿no? Dios, porque te quiere, te azota. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y vos por ahí lo vas a entender el día que vos tengas hijos. Por ahí yo tengo 2 hijos pequeños y vas a darte cuenta de que no está bueno y no te sentís bien vos mismo cuando vos los castigás o cuando vos los reprendés por algo que hicieron, cuando vos los tenés que corregir. Por ahí no es algo que a uno le agrade, sin embargo vos lo tenés que hacer porque lo amás, porque querés que tu hijo crezca de la manera correcta. Este famoso árbol, el otro día el pastor decía en el estudio bíblico, hablaba sobre la palmera y decía, bueno, a veces el árbol, cuando nosotros vamos creciendo como cristianos, deberíamos ser como esa palmera que decía el pastor, ¿no? Derechita, con un flujo así, ¿no? Que todo lo que daba todo el año era fruto, sin embargo nuestra vida no es así. Si somos realistas, deberíamos ser así, pero no somos así. Y vamos a tratar de identificar en el día de hoy que nuestra vida por ahí no es como aquellas películas de los cuentos de hadas. No sé si vos prestaste atención a las películas, siempre hay un conflicto, ¿no? Donde esa persona la pasa mal, soluciona ese conflicto y vivió feliz para siempre. Ojalá la vida nuestra sea así.
Tenés la película esta, no sé si la habrán visto, porque yo diría, el pastor diría, yo sí, yo veo El Cajón del Diablo, ¿no? En la televisión está esta película que habla sobre la búsqueda de la felicidad. Y muchas veces creemos que esta búsqueda de la felicidad es así, ¿no? Yo la paso mal, la paso mal, la paso mal, la paso mal. Después como que llega el culmine de mi vida, me realizo, soy millonario y me muero. Es como que vos llegaste a la resolución del conflicto a los 101 años, al otro día te moriste. Y la realidad es que Dios deja un montón de pasos en la Biblia para que vos puedas modificar eso en tu vida. Si somos honestos, muchas veces estamos pasando situaciones que ya pasaste un montón de veces antes en tu vida. Y vos decís, ¿cómo puede ser que Dios permita esto otra vez? Bueno, hoy vamos a identificar por qué razón. Vamos a ir a un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 28. Mateo, capítulo 21, versículo 28. Dice así: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. ¿Te suena? No quiero, dijo. Pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo el Señor le dijo: sí, Señor, voy a ir, le dijo, ¿no? Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Sí, en el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a ver cuántas veces, y yo te pido a vos que seas honesto durante esta prédica, cuántas veces el Señor te mandó a hacer algo. Creo que a todos nos ha pasado porque somos hijos rebeldes, lamentablemente. Dios te mandó a hacer algo y vos dijiste: no quiero, directamente no quiero. Y después viste que, bueno, renegaste, te quejaste, ¿no? Zapateaste, así como hacía el Chavo del 8 cuando algo no le gustaba. Zapateaste, renegaste de lo que Dios te estaba mandando a hacer. Y sin embargo, dijiste: bueno, está bien, voy a ir y lo voy a hacer. Ahora, ¿cuántas veces por ahí Dios te dijo: ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. Quiero que hagas esto. Y vos le dijiste: sí, Señor, yo lo voy a hacer. Yo voy a ir a las naciones. Yo voy a predicar tu palabra. Sí, Señor, yo me voy a preocupar de tal y cual persona. Yo voy a ir a visitar. Yo voy a hacer esto, lo otro. Y le dijiste: yo lo voy a hacer, y después no lo hiciste. Hoy vamos a ver qué tipos de aflicciones existen y por qué viene la aflicción a la vida de una persona. La verdad es esta. La verdad es que si nosotros en el día de hoy tenemos una autocrítica, vamos a decir, y somos honestos a la hora de recibir este mensaje, mañana, el día de mañana, nuestra vida tendría que ser totalmente diferente, ¿sí? Nuestro trato personal con Dios y su método más efectivo con nosotros es la aflicción. ¿Qué es la aflicción? ¿Cómo puedo vivir un periodo de aflicción? Hace muy poco tiempo, por ejemplo, yo hablaba con una amiga. Hablaba con una amiga y le tocó pasar por este tema de la enfermedad del coronavirus, ¿no? Por ahí, si yo tengo que analizar la vida de mi amiga, es una persona responsable, que se cuida, cuidadosa con sus hijos, y sin embargo le tocó pasar por eso y la pasó terriblemente mal. Cuando nosotros oramos en la iglesia por esa persona, el pastor dijo: yo les pido a ustedes que no oren por sanidad, sino que oren pensando y pensando cuál es que Dios le revele a esa persona cuál es el propósito de que esté pasando por ese momento de aflicción. Cuando nosotros vivimos la aflicción, primero tenemos que saber cómo vivirla, cómo transitarla y cuál es el propósito que Dios tiene con eso que yo estoy viviendo. Cuando nosotros podemos ver e identificar en la Biblia la aflicción, vamos a encontrar un millón de ejemplos. Vas a ir a cada pasaje de la Biblia y vas a encontrar un conflicto y vas a encontrar una persona que está siendo tratada por la aflicción. ¿Cuál es el problema de la aflicción? Es que si vos no aprendés a identificar bíblicamente por qué es que vos estás viviendo lo que estás viviendo, por qué es que Dios permite en su voluntad lo que está permitiendo, vos vas a repetir una y otra vez hasta que vos aprendas. Por ahí vos decís: claro, ¿no? Bueno, sí, yo entiendo lo que dice la hermana, pero muchas veces nosotros sobrevaluamos la aflicción.
Muchas veces hay personas que se quedan en la aflicción y no se quedan en lo que tienen que aprender de eso que están pasando. Ahora vos decís, ¿cómo puede ser? La realidad es que muchas veces la vida cristiana se exalta más la aflicción que el aprendizaje de esa aflicción. ¿No te pasó nunca que vos hablaste con una persona y esa persona, ¿cómo estás? No, la verdad que no sabes qué mal que estoy, no. La verdad que yo nací para sufrir, te dicen algunos, ¿no? No, la verdad es que, no sé. Y siempre van a pasar los años. Van a pasar los años y esas personas siempre está estancada en el mismo lugar. Y cuando vos le hablas sobre, bueno, hermana, pasan 2 años más, vos la vas a volver a ver y te vas a encontrar con la misma situación. Si nosotros no entendemos que el motivo de que Dios traiga la aflicción a tu vida es para que tu corazón cambie, es para que vos aprendas o para que vos seas transformado, si vos no te das cuenta que lo importante de la aflicción no es lo que vos estás pasando, sino lo que Dios quiere que vos aprendas con lo que estás pasando, muchas veces vas a crear en vos el perfil del cristiano pobrecito. Yo pensaba, ¿cómo identificar ese cristiano pobrecito? Ese perfil del cristiano sufrido, ¿no? El cristiano que tiene como propósito sufrir. Y yo lo he podido ver, yo soy hija de pastor, hace muchísimos años que puedo ver a mis padres tratar con gente y he tenido yo la bendición también de tratar con gente en el servicio al Señor. Y vos vas a encontrarte con personas que nunca tienen la culpa de lo que les pasa. Que siempre que vos le decís, bueno, ¿y esto por qué te pasó? No, la culpa, y sí, la culpa la tuvo el hermano que me ofendió. No, la culpa la tuvo esa persona porque yo esperaba que hiciera tal o cual cosa y no lo hizo. La culpa la tiene la otra persona porque, no sabes, se puso a hablar con el otro y es todo un complot en mi contra, ¿no? Yo tengo un sobrino al que amo con todo mi corazón, ¿no? Que él te dice, están todos complotados en contra mía. Y existe el cristiano que llega a este perfil del cristiano pobrecito. Y sabes que cuando vos llegás a ese perfil del cristiano pobrecito, cuesta tanto que vos salgas de ese lugar, cuesta tanto que vos entiendas que el Señor te va a tener en un proceso, en un círculo, una y otra, y otra, y otra, y otra vez, hasta que vos no entiendas lo que vos tenés que aprender de eso que te pasa, que vas a estar así hasta el día que te mueras y hasta el día que vos tengas que presentarte delante de Dios. Y por esa razón vas a perder todo lo que el Señor tiene por delante para tu vida. Nosotros tenemos que entender, primero, que el Evangelio no es sufrir, ¿no? No es lo que te vende la Iglesia Universal, ¿no? No es que el Evangelio es para que vos pares de sufrir. Vos vas a venir a la iglesia, ¿no? Muchas veces, como decía mi papá, cuando le predicaron el Evangelio, no, vos vas a la iglesia y todos tus problemas se resuelven, ¿no? No vas a tener más problemas económicos, ¿no? Si te dice el de la televisión, ¿no? Se pone todo así con corbatita y te dice, ¿no? Vos vas a venir y sabes que Cristo te soluciona todos los problemas, no vas a tener más problemas económicos, no te vas a pelear más con tu mujer, ¿no? No vas a tener más problemas con tus hijos vos le vas a hablar y te van a hacer caso en el momento, ¿no? Tu patrón, para vos vas a ser para tu patrón el que más plata tiene que ganar de la empresa, ¿no? Todo eso que te venden por ahí cuando vos llegas al Evangelio, te venden en un Evangelio que es totalmente falso. El Evangelio de Cristo no se basa en lo que a vos te toca ganar. Vamos a ver si nosotros estamos dispuestos a hacer lo que hizo Jesucristo. Dice la palabra del Señor que por el gozo que tenía delante de él sufrió el oprobio. ¿Qué significa eso? Que con tal de alcanzar la meta que el Señor le había puesto, él pasó vergüenza. Hoy vamos a hablar y vamos a identificar cuán lejos o cuán cerca estamos de llegar a este perfil. Si estamos dispuestos a menospreciar la vergüenza por el fin glorioso que te lleva el Evangelio cuando el Señor te llama, y vamos a darnos cuenta que muchas veces estamos repitiendo la figurita, ¿no? Una y otra vez, como lo dice en su palabra. Vamos a ver unos ejemplos. Si vamos a ver ejemplos de la Biblia y tenemos que analizar cómo reaccionamos nosotros al llamado de Dios a todos, y lo venimos viendo estudio tras estudio, el Señor a todos nos está llamando a obedecer. A todos. Obedecer a tu llamado, obedecer por ahí al cambio que el Señor, a la transformación que el Señor está pidiendo que vos tengas en tu corazón,
El Señor nos está llamando a santidad, el Señor te está llamando a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo vengo pronto, ponete las pilas, porque si vos no te pones las pilas, si vos no te pones ahora en la brecha a hacer lo que el Señor quiere para tu vida, va a venir Cristo por su iglesia y vos te vas a quedar acá, ¿no? Lo estamos viendo una y otra vez, y vemos ejemplos en la Biblia, de personas a las que Dios también le dio una orden, y muchas veces reaccionan como reaccionamos nosotros. Ejemplo. Está el que se toma su tiempo. Dios te llama y vos te tomás tu tiempo. El pastor siempre dice, Dios me llamó 10 años al pastorado y yo por 10 años le dije que no. ¿No? 10 años diciéndole, usted tiene que ser pastor. No, yo no quiero saber nada con el pastorado. ¿No? Y hoy vemos que por más que no quiso, 10 años después tiene 20 años de pastorado encima. 25, vamos a decir de alguna manera. Y perdió 10 de los que el Señor ya lo estaba él llamando a ser pastor. Lo podemos ver en la Biblia. Tenemos a un pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, ¿no? Fue sacado de Egipto, son liberados, viene Moisés, ¿no? Hace toda esa obra redentora que todos conocen. Lo sacan de Egipto y una y otra vez, y una y otra, se equivocaron. Se quejaron. Renegaron, se levantaron en contra de su líder, una y otra vez, y el Señor los tuvo 40 años dando vuelta en el desierto. Ahora vos decime, ¿no? Me gustaría tener un mapa acá y decir, bueno, ¿no era más sencillo en vez que dieran toda la vuelta así? ¿No? Que el Señor la haga ir así. ¿No podría haberlo hecho el Señor? Directamente haberle preparado esa tierra prometida y que ellos entraran así, sin ningún tipo de vueltas en el desierto. Sin embargo, si vos ves la generación de Moisés, esa generación que siempre se quejaba, que siempre renegaba, que siempre se rebelaba, que siempre volvía a la idolatría, esa generación murió en el desierto. Estuvo en el desierto años y años y años y años en el desierto y nunca alcanzaron ellos, los que salieron, la tierra prometida. Por ahí sí sus hijos, pero no ellos. Podemos ver que hay quienes, cuando Dios los llama a hacer algo, se toman su tiempo y terminan perdiendo lo que el Señor tiene preparado para ellos. Está el que también te predica por 120 años. ¿Sabes quién fue ese? Fue Noé. Noé le predicó a una generación perversa por 120 años. Ahora yo me pregunto muchas veces, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a predicar 120 años a una generación perversa diciéndole, va a venir un diluvio? Imagínate que nunca nadie había visto lluvia, ¿no? Va a llover, decía, ¿no? Y la gente diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Lo veían que él construía un arca y decían, no, este está re loco. 120 años. ¿Y sabes qué pasó? No se salvó ni uno, más que su familia. Y vos decís, 120 años, ¿vos estarías dispuesto a predicar la palabra del Señor 120 años para que nadie se salve? ¿Lo harías? ¿No? ¿Obedecerías a Dios aun cuando vos ves que vos estás hablando como un loco, que te desprestigian delante de todo el mundo riéndose y burlándose de vos? ¿Lo harías 120 años y viendo que nadie se salvó, que estaban todos gritando afuera? ¿Vos crees que Noé no escuchaba los gritos cuando la gente se estaba muriendo ahogada afuera? Sin embargo, él obedeció a pesar de que él nunca en su vida había visto llover. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Está también, ¿no?, el seguro de sí mismo. El Señor llama, ¿no? Cuando vas ahí a 1 Samuel capítulo 15 y vas a encontrar a un Saúl, ¿no?, que le dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero que vos mates a todos los amalecitas. Quiero que los agarres y los extermines, que mates a ellos, que mates el ganado, que mates a todos los amalecitas, que no quede ni uno. ¿Qué hizo Saúl? Dice que mató, dejó vivo al rey y dejó vivo el ganado. Viene Samuel y le dice, pero no era que el Señor te mandó, ¿no?, a hacer. ¿Qué te mandó el Señor a hacer? Y él le dijo, no, pero yo no les dije a ellos que lo hicieran, pero todo esto que vos ves acá es para presentar holocaustos a Jehová, ¿no? Está el que Dios lo manda a obedecer
Y en esa rebeldía que tiene y en esa mentira que hay encima muchas veces de las personas, creen que hasta con su pecado pueden engañar a Dios. Lo veíamos con Saúl. Veíamos a este Saúl tratando de engañar al profeta Samuel, ¿no? Cuando él está diciéndole, no, yo no le dije a ellos que lo hicieran, como si el pueblo iba a tomar esa decisión por ellos mismos. Él no obedeció a Dios, quiso mentirle al profeta del Señor y también después la pasó mal. Obviamente Saúl terminó siendo desechado por Dios. Podemos ver al seguro de sí mismo también en Pedro. Un Pedro que te decía, no, Pedro, yo te digo que ores, le dijo Jesús, que te prepares porque el diablo te pidió para zarandearte, ¿no? Y Pedro le dijo, ¿pero qué estás diciendo, Señor? ¿No? ¿Qué estás diciendo, Señor? Yo no te voy a negar, le dijo Pedro. ¿No? Yo no te voy a negar, yo voy a ir hasta la muerte con vos, le dijo Pedro. Y sin embargo, cuando se encuentra en esta situación, Jesús le dijo, orá, le dijo, porque antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y fue así tal y cual como Jesús se lo dijo. Ahora, muchas veces nosotros creemos a la hora de obedecer que nosotros estamos en condiciones, ¿no? O que nosotros tenemos una posición y la palabra del Señor dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y terminás cayendo en desobediencia y terminás cayendo en aflicción porque no fuiste capaz de obedecer al Señor en lo que Él te estaba mandando. Te lo voy a comprobar con un ejemplo que es aún más específico. Tenemos aquel que aprende solamente con el dolor. Y vas a ver que son personas que una y otra vez van a pasar por la misma situación. Tenemos a un Nabucodonosor, ahí, en Daniel, que era tan altivo, que era tan orgulloso, que el Señor le dijo, yo quiero que vos te humilles y que digas que solamente para mí es la gloria. Y él hizo lo que quiso. ¿Sabes qué le pasó? Terminó siendo como una bestia del campo, dice que le salieron plumas, y se volvió tan loco que parecía una bestia del campo, parecía un animal. Y solamente volvió en sí cuando él en su cabeza tuvo que reconocer que el Señor era el que gobernaba, que el Señor era el que mandaba, y que solamente Dios era digno de recibir toda la gloria. Nosotros somos así, somos complicados, por no decir otra palabra. Dios te habla y Dios te habla bien. No es que Dios es un Dios tirano que te va a hablar una sola vez y te va a mandar al infierno porque vos no obedeciste, ¿no? Primero no vas al infierno por no obedecer, vas al infierno por no aceptar a Cristo como tu Salvador. Pero más allá de eso, vas a encontrarte en la Biblia un montón de ejemplos que podemos ver sobre cuando Dios te manda a obedecer, vos no obedeces y viene la aflicción a hacer un trabajo de transformación en tu corazón, para que el día de mañana, a través de esa transformación, vos puedas obedecer y hacer las cosas en el propósito y en el tiempo que Dios quiere. Lo vamos a ver más específicamente. ¿Les parece? Vamos a ir todos al libro de Jonás, capítulo 3. Yo tenía acá abierto un Word en la computadora que tenía preparada la prédica. Ayer estuvimos hasta tarde haciendo la prédica y ahora no sé por qué razón la computadora no me quiere abrir. Pero vamos a ir todos juntos a ver este pasaje tan conocido. Creo que la historia de Jonás la conocen absolutamente todos. Te cantan canciones de Jonás en la escuelita dominical, ¿no? ¿Cómo es la canción de Jonás? Jonás no le hizo caso. Qué bajón que te identifiquen como el que no obedeció, ¿no? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿no? Qué feo que vos seas identificado en la Biblia como el que no fue capaz de obedecer a Dios. Vamos a ver el libro de Jonás. Vamos a buscar acá, en el libro. Yo te voy a contar a grandes rasgos la historia de Jonás, por si vos nunca la leíste, pero creo que es algo que absolutamente todos conocemos, la historia de Jonás. Un profeta, la palabra Jonás significa paloma, ¿no? Mensajero. Un profeta que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que vos te levantes y te vayas a Nínive, una ciudad perversa, y que vos les prediques y le digas que mi voluntad es que se arrepientan, porque si no yo los voy a destruir. Él se levantó, ponele que el Señor lo mandó para allá, y se fue para allá.
Se rebeló absolutamente en contra de la orden que el Señor le había dado. Agarró, en vez de ir a Nínive, se fue para el otro lado. Se subió a un barquito y dijo, sí, ¿vos querés que yo obedezca? No, yo no quiero saber nada con ir a predicarle a esa gente. A mí no me va, no me parece. Y el que hizo se levantó y se fue para el otro lado. Se subió a un barco y cuando se sube al barco, el Señor agarra y le da la orden al viento, a la tempestad, y le dice, ¿sabes qué tempestad? Bueno, hace mover el barco. Era tan grande la tempestad que estaban todos orando, dice que todos se pusieron a orarle a sus dioses diciéndole, Señorcito, por favor, ¿no? Señor, que me salve, Señor, que... Porque parecía que el barco se iba a dar vuelta y se iban a morir todos ahogados. Tanto fue así que todos estaban clamando a sus dioses y lo veían que el Señor estaba ahí tranquilito, echan suertes y se descubren que el mufa, ¿no? El mala leche era Jonás que estaba ahí escapando de una orden que el Señor le había dado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Jonás les dice, no, tírenme al agua. No querían, insistió, lo tiraron al agua. Y el Señor le da una orden, mirá, le dio la orden a la tempestad obedeció. Le da la orden a un pez, dice que había un gran pez, le da la orden al gran pez y viene el pez, se come a Jonás, ¿no? Miren hasta ahora, la tempestad y el pez. Los dos, con una sola orden de Dios, obedecieron. Va y se traga a Jonás. Hasta que, ¿qué pasa? Porque acá hay todo, yo estaba leyendo en estos días, hay toda una discusión con respecto a que si Jonás se murió. Vos pensá, usemos la lógica nada más. Jonás, una persona, un hombre, ¿puede vivir en la panza de una ballena sin morir? No. ¿Vos decís, Pablo? O sea, yo voy a ir ahora al mar y a mí me va a tragar un tiburón y yo voy a sobrevivir en la panza del pez. ¿Voy a sobrevivir? 1 minuto no tenemos de oxígeno. ¿Cómo hacemos? Al minuto se muere. Dice que él se lo tragó este gran pez. Vamos a buscar la historia. Se lo traga el pez. Y en la panza de esa ballena, ahora vos pensá, ¿Dios no le había hablado bien antes? Dios no le había dicho, ¿sabes qué, Jonás? Yo quiero que te levantes y vayas a Nínive y le digas tal y tal cosa. Sin embargo, él, duro de cabeza, agarró y le dijo, no, ¿sabes qué? Yo no me interesa lo que vos me decís, yo me voy para el otro lado porque esa gente a mí me cae mal. Entonces, como a mí son personas que no me van, me voy a ir para el otro lado y que se revienten, ¿no? ¿Qué hace Dios? Le manda doña aflicción. Trae la aflicción, le manda una tempestad, después de la tempestad le manda un pez, se lo come el pez y en ese pez, ese Jonás, dice que tuvo una transformación. Y lo vamos a ver, vamos a buscar el libro de Jonás. Lo vas a ver, vas a ver la transformación de él cuando Jonás sale de la panza de ese pez. Porque ese pez que tuvo la orden de comérselo, dice que cuando él oró y se arrepiente, cuando él ora y se arrepiente de lo que él había hecho, ese mismo pez que Dios le dio la orden que se lo comiera, Dios le da la orden que lo vomitara y que lo expulsara. Ahora ese Jonás, muerto en esa panza, ¿no? Vos pensás con los jugos gástricos, ¿no? Con todo lo que puede llegar a comer un pez, que es un asco. Te digo, yo tengo un pez que mira, es así el pececito y todo lo que genera ese pez. Imagínate un pez gigante. Ese Jonás metido ahí en la panza de ese pez llega a una conclusión. Yo me voy a arrepentir, porque si yo no me arrepiento de mi pecado, ¿no? Se terminó Jonás, no existía más Jonás. Dios le da la orden a este pez a la primera vuelve a obedecer, lo escupe, lo vomita. Y encontramos a este Jonás que ahora es renovado. Después de la aflicción, era otro Jonás. Lo puedes ver ahí en el capítulo número 3. En el 2, ¿no? Él tiene todo ese clamor. Entonces Jonás, dice, le dijo a Dios desde el vientre del pez, ¿no?
Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó y desde el seno del Seol clamé. ¿Desde dónde clamó? ¿De dónde clamó Pablo? Desde la profundidad de la Desde la profundidad del Seol, muerto, él clamó. Dice, clamó y él me oyó desde el seno del Seol y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Perdón, pero estoy leyendo acá la compu. Más aún veré tu santo templo. Vos pensá, por todo lo que él tuvo que pasar, tanto que en el profundo del abismo, él clama a Dios y el Señor desde lo profundo del abismo lo saca. Dice así, vamos a seguir leyendo. Capítulo 3 de Jonás. Si me está siguiendo ahí con la lectura. Capítulo número 3 de Jonás. Y vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. ¿Qué había pasado la primera vez que le habló? Dios le dijo, no, ¿sabes qué? Quiero que vayas para allá. Desobedeció. Le habló una vez, se lo dijo bien y Jonás, ¿qué hizo? Jonás desobedeció. Ahora Jonás, rejuvenecido Jonás, porque ya la piel que tenía antes no la tenía más porque ya no tenía piel. ¿No? Ya, después de haber estado en el vientre del pez, consumido. Vos pensá, una persona 3 días. 3 días en la panza de un pescado. Nos ha sido... ¿No? ¿Cómo habrá estado el cuerpo? Después vas a entender por qué es que se angustia tanto cuando esa calabacera se muere. Porque es que él estaba hecho percha, diríamos, ¿no? Estaba destruido. Físicamente, él estaba destruido. Su carne, me imagino con los jugos gástricos, todos consumidos. Las llagas. Era muerto vivo. ¿No? Era un muerto. Muy bien, la definición de mi esposo. Era un muerto vivo. Sin embargo, Dios le vuelve a hablar. Dios lo saca, escucha desde de lo profundo del Seol, lo escucha. Dios lo saca, le da la orden al pez. Hasta ahora, mirá, la tempestad más obediente que Jonás. El pescado más obediente que Jonás. Porque le dijo, trágatelo, se lo tragó. Le dijo, escupilo, lo escupió. El único que no era capaz de obedecer y de hacer caso en esta historia era Jonás. Tanto así que este nuevo Jonás que encontramos en el capítulo número 3, Dios le habla por segunda vez. Eso quiere decir que Dios te va a hablar una vez. Y mira que tenemos un Dios misericordioso, ¿eh? Dios te va a hablar una vez. Él te va a volver a hablar y te va a decir, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. Y si vos desobedeces, porque ¿qué es desobedecer? Es rebelarse en contra de Dios. Si yo me rebelo en contra de lo que Dios me está mandando a hacer, Dios te va a mandar doña aflicción, esta severa doña aflicción, violenta doña aflicción, y te van a afligir de tal manera hasta que vos, en lo profundo del Seol, cuando vos estés ahí en esa situación tan difícil que te esté tocando pasar, vos digas, Señor, te pido, ¿cómo es que dijo Jonás? Te pido que me perdones, dice, en mi angustia yo clamé, invoqué a Jehová, y se arrepintió en la panza de aquel pez, y ese pez lo escupió. Y Dios va a ser tan bueno con vos, que Dios te va a volver a hablar. Porque dice, capítulo 3 de Jonás, y vino palabra de Dios, de Jehová a Jonás, por segunda vez diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue. ¡No! Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jonás siempre tuvo la capacidad de obedecer. Jonás siempre tuvo la posibilidad de hacer lo que Dios le estaba mandando a la primera. No es que él no sabía qué era obedecer. Se levanta, ahora ya todo destruido, ¿no? Yo acá había puesto unos apuntes. Todo consumido, Jonás, ¿no? Hecho percha por fuera, pero cambiado por dentro, ¿no? Modificado de aquel primer Jonás que se sube al barco y se va en contra de la voluntad de Dios. Dice que se levanta y va hacia Nínive. Ahora yo me imagino un hombre todo vomitado, ¿no?
medio mordido, ¿no? Medio chamuscado, ahí con toda la piel así como rajada. Con olor a pez. ¿Ustedes olieron alguna vez el pescado podrido? Con olor a pescado podrido. Yo me imagino el estado de Jonás. Va y se presenta y se va a Nínive. ¿Qué pasó en Nínive? Dice que entró Jonás al entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: he aquí 40 días, estamos en cuarentena. Empiezan a asociar un poco que cuarentena y 40 días en la Biblia siempre es señal de prueba. Que en 40 días Nínive será destruida. Y acá quiero rescatar el versículo 5. Quiero que lo leamos con atención. A ver. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ahora vamos a ver qué significa ahí creyeron a Dios, ¿no? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombre, animales, bueyes y ovejas, dice, no gusten cosa alguna, no se dé alimento ni se beba agua, sino proclamen cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay entre sus manos. ¡Wow! Espectacular. Ahora, ¿Era parte del pueblo de Israel este rey? No, era una ciudad perversa. Eran personas con sus dioses, idólatras. Sin embargo, cuando llega a oídos de este rey, que yo tengo acá el nombre del rey, al menos era el rey Asurdán III, ¿no? Llega a oídos de este rey la palabra que Jonás había estado proclamando. Era una ciudad grande. Imagínate que necesitabas 3 días para cruzar la ciudad. 3 días de pie. Sin embargo, dice que él, cuando llega el mensaje, yo pienso, ¿no? Una persona que no respeta a Jehová como su Dios, ni como su Salvador, mucho menos. Una persona que tiene un montón de ídolos y un montón de creencias. Escucha la voz de Dios y dice que creyeron. Y yo tenía anotado acá en la computadora qué significaba la palabra creer ahí. Ellos se mantuvieron con la certeza de que si ellos hacían eso, Dios los iba a perdonar. Ahora yo me pregunto, ¿cómo puede ser que Dios le habla a su pueblo una vez y su pueblo, en vez de obedecer, se rebela como Jonás? Y Dios le habla a un incircunciso, a un rebelde, a un tipo lleno de idolatría, a un perverso, y dice que esta prédica llegó tan puntualmente a su corazón que él mandó que todo el mundo se afligiera. Ahora yo quiero que nosotros analicemos la palabra obedecer ahí en Jonás capítulo 3. Y yo te voy a demostrar que este hombre, que este rey de Nínive, es mucho más inteligente que nosotros. Mucho más inteligente. No te estoy diciendo mucho más espiritual, mucho más inteligente. Podemos ver cómo viene la palabra de Dios y cómo pensó cuando él se enteró que venía el juicio. Jonás diciéndole: arrepentite porque en 40 días, si vos no te arrepentís, la ciudad va a ser destruida. ¿De qué manera razonó el rey de Nínive? Inevitablemente iban a llegar al juicio. Inevitablemente, ¿qué significaba el juicio? Significaba muerte, significaba que iban a estar todos sin comida, ¿no? Porque en medio de una guerra, ¿vos tenés comida? ¿Vos vas a estar sentado así en un restaurante comiendo en medio de una guerra? No. En medio de la destrucción, en medio de la peste, ¿vos vas a poder estar tranquilo? ¿Vos vas a tener ropa limpia en medio de la aflicción? Sin embargo, él sabía lo que se venía. Entonces, ¿cuál fue la manera en la que razonó el rey de Nínive? Razonó de la siguiente manera. Él dijo: vamos a afligirnos antes.
Así dijo. Bueno, viene la destrucción en 40 días. La destrucción significa aflicción, ¿no? En 40 días, si yo no me arrepiento, Dios me va a afligir. Entonces, ¿qué dijo él? ¿Qué va a pasar cuando Dios me aflija? Y no va a haber comida, y no va a haber ropa, y van a estar todos enfermos, ¿no? Va a ser la destrucción. Entonces él dijo, ya que el Señor nos va a afligir porque no nos arrepentimos, nos vamos a afligir antes para que el Señor no nos aflija. Fue inteligente. ¿Qué hizo él? Lo tengo acá. Nos vamos a afligir antes para buscar la misericordia de Dios. ¿Qué hizo? Le dijo a todas las personas, vistámonos como si nos hubiese agarrado un terremoto. ¿Nunca te pasó? Bueno, yo que sé que hay gente de Chile escuchando. En medio del terremoto, que vos te vas a poner tus botas, ¿no? ¿Para que me lavo los dientes? Le vas a decir, ¿no? No. En medio del terremoto, así como vos estás, salís corriendo, ¿no? Salís corriendo. ¿Qué pasó? Le dijo, vamos a vestirnos como que estamos todos en medio de un terremoto. Nos vamos a poner, esa tela de silicio era una tela como de arpillera, como que era de esa tela que áspera, que raspaba, que picaba. Vamos a vestirnos como si ya nos hubiera venido la desgracia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar hambre como si ya nos hubiera venido la desgracia. No solamente nosotros, los animales también. ¿Y qué hizo él? Vamos a hacer esto, nos vamos a afligir antes de que venga la desgracia, para que con esta aflicción Dios tenga misericordia y no nos mande la verdadera aflicción, que en aquella destrucción no había nada que los iba a salvar a ellos. Sin embargo, ¿él qué dice? Proclamó ayuno, dice que él proclamó ayuno para toda la ciudad, y dice que le dijo a todos, vuélvanse de su mal camino, de la rapiña que hay entre sus manos, no beban agua, no coman comida, humíllense y pidan perdón. Él se despojó, se humilló. ¿Y qué pasó? Porque yo me imagino que si yo no quiero ir, ¿no? Dios te manda que vos vayas y bendigas a tal persona. Y a vos esa persona te cae gorda, te cae mal, ¿no? De esos que vos decís, deseo que se vayan al infierno, ¿no? Antes mi papá decía, porque mi papá decía antes, tal y tal persona, ¿no? Yo lo quiero empujar así, ¿no? Cuando caiga al lado fuego. ¿Vos crees que no hay gente así? Hay personas así. Hay personas que te pueden llegar a odiar hasta tal punto que desean que te vayas al infierno. Sin embargo, Jonás deseaba esto para los de Nínive. ¿Y qué hace Jonás? ¿Predica? ¿Por qué Jonás no iba? No, ¿por qué Jonás no quería ir? Porque sabía que si él predicaba, se iban a arrepentir, ¿me entendés o no? ¿Y qué pasó? Dice que este rey proclama ayuno. Este rey dijo, bueno, ya que nos van a afligir, de una nos afligimos antes, para ver si por ahí por lo menos nos tienen misericordia. Y dice que cuando ellos se afligieron, ayunaron, buscaron de Dios, se arrepintieron de sus malos caminos, y decidieron obedecer a lo que el Señor les decía. El Señor se agradó de aquel ayuno, se agradó de aquella actitud, se agradó de eso que ellos hicieron y los perdonó. Y tuvo misericordia. Y no mandó la destrucción de la ciudad como ellos sabían que se la iba a mandar si ellos no se arrepentían. ¿Qué tuvo ahí en particular este rey? Te repito, un rey que no era parte del pueblo de Dios, un rey idólatra. ¿Qué tuvo? Tuvo inteligencia. Hay algo que el pastor siempre dice, el pastor dice, hay problemas que son muy difíciles de resolver y una de esas es la estupidez. Por ahí suena mal que uno lo diga de esa manera. Pero cuando Dios te dice, hace esto y no lo haces, hace esto porque te voy a hacer esto y no lo haces, hace esto porque te va a pasar esto y no lo haces. Y no solamente no lo haces, vos te rebelás en contra de lo que Él te está mandando a hacer. Y Dios te advierte, no estás siendo claramente inteligente. Porque si hay algo que Dios es todopoderoso. Y si hay algo que Dios va a hacer, es que si Dios quiere que vos aprendas, el Señor te va a azotar. Y no lo va a hacer porque no te ama, lo va a hacer porque te ama. Porque Él quiere cumplir sus propósitos en tu vida. ¿Cuál fue la característica de este rey? Este rey era inteligente. Totalmente.
La palabra para obedecer ahí en hebreo era shamá. Cuando dice que él obedeció, la palabra es shamá. ¿Y sabes qué significa? Significa oír inteligentemente. La palabra obedecer en hebreo es shamá. Oír inteligentemente. Quiere decir, ser inteligente es saber escoger algo. La inteligencia te va a permitir elegir mejores opciones para resolver una situación. Ahora yo te pregunto a vos, si estás pasando por un proceso de Dios en donde estás repitiendo el mismo patrón una y otra vez, ¿cuán inteligente estamos siendo nosotros a la hora de elegir obedecer a Dios o no? Tenemos estos dos hijos que Dios los manda a trabajar en la viña, ¿no? Estos dos hijos que uno le dice, quiero que vengas a trabajar en mi viña. Y el hijo le dice, no quiero. La verdad, no quiero. Pero después lo piensa un poquito, usa o escucha, oye inteligentemente, lo razona, lo piensa y decide ir. Y después tenemos al otro hijo, al que Dios le dice, yo quiero que vengas a trabajar en mi viña. Y le dice, sí, sabes que sí, tenés razón, yo voy a ir. Y al final no termina yendo nada. Y sabes que si seguimos leyendo ese pasaje, yo lo tengo acá. Si leemos ese pasaje, Jesús les estaba hablando esta parábola por una razón. Te lo voy a leer. Recordá, Mateo, capítulo 21, versículo 28. Dice así. Dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiéndole él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y todos ellos le dijeron, el primero, Jesús, el primero. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Yo te quiero hacer un paralelo de este publicano y esta ramera que te está hablando Jesucristo ahí, con el rey de Nínive. ¿Qué es lo más lógico? ¿Qué es lo más lógico en un cristiano? Que si Dios te manda a hacer algo, vos digas, sí, yo voy, pero vayas. ¿Cuántas veces nos encontramos? El otro día el pastor decía, en el estudio el jueves decía, ¿cuántas veces vos te comprometiste a hacer algo y no lo hiciste? ¿Cuántas veces Dios te mandó a hacer algo y vos te comprometiste a hacerlo y vos le diste tu palabra al Señor a hacerlo y no lo hiciste? Muchas veces se nos ha enseñado que a la hora de presentarnos delante de Dios y prometer cosas, tenemos que tener cuidado de lo que nosotros decimos. Este hijo que no obedeció era un perdido, totalmente perdido. Era peor que un publicano y una ramera. ¿Sabes qué? Lo que era un publicano en la época de Jesús era la peor lacra, la peor basura que podía haber. La peor. Tanto que tenemos parábolas como la del fariseo y el publicano diciendo, Señor, yo sé que soy un miserable, pero tenés misericordia de mí si querés. Y el fariseo que lo miraba de arriba y le decía, gracias Jesús porque no soy como este pecador. ¿No? Un publicano, una prostituta. Dice que ese publicano y esa prostituta iban a llegar primero al cielo que ellos, que eran fariseos, que ellos que eran el pueblo escogido de Dios. ¿No te suena? Este rey, similar a un publicano, similar a una prostituta, este rey, una persona que no tenía absolutamente ningún tipo de conocimiento de Dios verdadero. Sin embargo, cuando Dios le habla, va primero al cielo, al reino de Dios, y Jonás, que era hijo
Y Jonás, que era parte del pueblo, Jonás, que era profeta, que era aquel llamado a entregar el mensaje de salvación, tuvo que pasar por tremendo proceso en una tempestad, después 3 días clamando muerto desde la panza de un pescado, para que él entendiera que no era como él quería, sino que era como Dios le estaba mandando a hacer. Entendió primero el rey de Nínive y no entendió él que era parte del pueblo de Dios. Entendieron primero quiénes, los publicanos y las rameras, que esos fariseos, que eran pueblo escogido por el Señor. Y le sigue diciendo: ¿cuál de estos dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, el camino de justicia, y no creísteis. Pero los publicanos y las rameras creyeron. Y vosotros, viendo esto, no te arrepentiste para después creer, sino que te rebelaste. Ahora, si somos lógicos, estos que escucharon la predicación de Juan el Bautista, estos publicanos y estas prostitutas, habían creído. ¿Cuál fue la palabra que yo te resalté en Jonás capítulo 3? Dice que ellos al mensaje de Jonás creyeron. Si nosotros vamos a analizar, creo que me quedan unos minutitos, creo que por ahí conviene hacer un corte y retomar para darle el cierre a la conexión. Pero yo te invito a que vos no te pierdas en la conexión. Si vos analizás tu vida y podés ver que el Señor te está llamando a trabajar en la viña, ¿qué es lo que vos estás respondiendo? Vos le podés decir: sí, Señor, yo voy. ¿Y estás yendo? O vos le podés decir al Señor: no quiero, pero lo vas a oír inteligentemente el consejo del Señor y vas a ir y te vas a arrepentir. O vas a hacer como lo que el Señor dice acá a su pueblo. Vas a dejar que un publicano, que un perdido, llegue primero al reino de los cielos que vos, que sos parte del pueblo de la iglesia de Cristo. Te dejo con esta pregunta y retomamos enseguida para ir a la conclusión y para darle un cierre a la prédica del día de hoy. No te vayas, no te pierdas lo que viene, porque es el broche de oro para que vos entiendas por qué razón hoy en día no es necesario pasar por la aflicción para llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. Si vos crees que es necesaria la aflicción, sí o sí vos tenés que pasar por esos 40 años de desierto, estás equivocado. Hay una manera de entender que ya las aflicciones las vivió alguien para que vos no las tengas que pasar. Muy bien, vamos a darle la conclusión, el cierre a esta prédica del día de hoy. Para eso yo te invito a que vos puedas ir ahí al libro de Isaías, capítulo 53. Y hay algo que yo quiero compartir con vos. Si vos vas al libro de Romanos, aquellos que están anotando, el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18 dice algo muy interesante. Yo te lo tengo acá, te lo voy a leer para no perder tiempo. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De esto lo decía el apóstol Pablo. Y también lo podemos ver ahí en el libro de Hebreos, hablando de Jesucristo, que dice que él a través de la aflicción llegó a ¿qué? Te lo voy a leer, acá lo tengo. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice: porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, dice, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Yo estuve ayer a la noche leyendo un poco sobre qué significa perfeccionar, cómo perfeccionar si Jesús es Dios, ¿no? ¿Jesús tenía errores? ¿Jesús tenía pecado? Obviamente que no. ¿En qué sentido dice perfeccionar? ¿Qué quiere decir que Dios el Padre lo perfeccionó? Quiere decir que a través de esa perfección, dice, la palabra para perfeccionar ahí significaba completar la obra. Dice que Él completó la obra.
que Él llevó a cabo y consumó el padecimiento que Él tenía que pasar a través de la aflicción para poder darle salvación a todos esos hijos, a todos nosotros, para llevarnos a la gloria. Ahora, ¿en qué momento lo hizo? Creo que es algo de público conocimiento. Si vamos a Isaías capítulo 53, yo te quiero leer y quiero que prestes atención a esta parte para que el diablo no te robe lo que el Señor quiere decirte en esta tarde. Isaías 53, dice, versículo 3, dice, despreciado, está hablando de Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A lo largo de mientras pasa el camión por el fondo, a lo largo de esta semana, y ya vengo hace unas semanas, orando puntualmente por la vida de mi mamá. Aquellos que saben, es de público conocimiento que nosotros siempre le estamos pidiendo oración por la vida de ella. Porque bueno, está pasando por unos problemas de salud y orando puntualmente. Yo le decía, hablando un día a la mañana con el pastor, le decía al pastor que cuál es la razón de esa famosa frase experimentada en quebranto. Y esa frase viene ahora, dice, ciertamente se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de la paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estos famosos pasajes, versículos, experimentado en quebrantos, versículo 3, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo pensaba, ¿cuál es el sentido de la aflicción de un cristiano? ¿Cuál es el sentido en que el Señor tenga que llegar a afligirte para que vos en esa aflicción aprendas? ¿Por qué yo tengo que ser afligido si hay uno que ya fue afligido por mí? Justamente para que no pase yo por ese proceso. Ayer estando buscando un poco sobre este pasaje, podía encontrar ahí la diferencia, hablando ahí con un amigo también, la diferencia entre quebranto, cuando dice experimentado en quebranto, la palabra para quebranto ahí es enfermedad. En esa cruz, Él vivió y Él pasó todas las enfermedades nuestras. En esa cruz, Él pasó todo ese quebranto. La palabra ahí para quebranto es enfermedad. Pero después sigue hablando y dice, experimentado en quebranto, varón de dolores. Yo dije, buscando anoche, ¿cuál es la palabra para dolor? Porque pareciera que fuera todo lo mismo. Pareciera que Dios está hablando de aquella tortura que vivió Jesús al morir en esa cruz. Pero nosotros creo que no estamos entendiendo lo completo de la maravillosa obra de Cristo. La palabra para dolor ahí es makob, que significa angustia, aflicción. Dolor aquí, en este contexto, no quiere decir dolor externo, sino dolor interno, tristeza. Dice que cuando Jesucristo murió en esa cruz, dice que Él en esa cruz llevó en su cuerpo todas nuestras aflicciones. En esa cruz Él fue varón de dolores porque Él llevó toda la angustia que nosotros podemos sentir. Él llevó en esa cruz toda la tristeza que vos podés sentir. Él cargó en esa cruz todo el quebranto, todas las enfermedades que vos hoy podés transitar. Él pagó el precio por mi paz. Dice acá, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, nuestras tristezas. Y dice que lo azotaron y lo dieron por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El precio de la paz que nosotros podemos tener hoy como hijos de Dios, Él ya lo pagó.
Entonces, ¿por qué razón? Yo pensaba, ¿por qué razón yo tengo que vivir en quebranto? ¿Por qué razón el cristiano modelo hoy en día es el sufrido, es el pobrecito? ¿Por qué el cristiano modelo hoy en día es aquel que tiene que pasar sí o sí por la aflicción de Dios para que aprenda que en este círculo, si vos no obedeces, el Señor te va a hacer pasar una y otra vez por lo mismo hasta que vos entiendas que tenés que arrepentirte y obedecer? ¿Qué te tiene que pasar a vos? Y no importa la edad que tengas. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué clase de quebranto más tenés que vivir para que vos entiendas que no puedes revivir y repetir el círculo de pecado una y otra vez sobre tu vida? Porque vas a estar así y te vas a morir en aflicción cuando todo eso no es necesario, cuando Él, Jesucristo, ya llevó en su cuerpo nuestras angustias, nuestra tristeza, llevó en su cuerpo cada una de las enfermedades que estás pasando. ¿Cuál es el sentido de que no lo entendamos? Ahí en el libro de Hebreos, que yo te estaba leyendo recién, capítulo 2, dice que Él cumplió llevando en esa cruz cada padecimiento. Y a través de esos padecimientos, de esa consumación de su obra redentora, permitió que nosotros fuésemos llevados a un nuevo nivel, a la gloria. Ahí la palabra para hijos dice, te lo voy a leer para que otra vez lo puedas saber de qué te estoy hablando. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos, ¿de quién habla? De vos y de mí, de muchos hijos a la gloria, consumase, completase perfectamente este padecimiento para darnos salvación a nosotros. Para que nosotros hoy no tengamos que repetir lo que Él ya pagó, lo que Él ya vivió. Él llevó en esa cruz mis dolores, llevó mi tristeza, llevó mi aflicción. Él ya lo pagó. Él pagó el precio de mi paz. Entonces, en el día de hoy, estamos hoy tratando de ver por qué razón te toca a vos pasar por lo que te está tocando pasar y por qué me toca a mí vivir lo que me toca vivir. Y vamos a entender y darnos cuenta de que por ahí hasta el día de hoy vos te quedaste en la aflicción, pero nunca entendiste el motivo de la aflicción. Nunca entendiste por qué razón Dios te afligió. No entendiste nunca por qué razón Dios, porque te ama, te tuvo que azotar porque te habló y no obedeciste. Fuiste como aquel hijo de la viña que le dijo, Señor, ¿sabes qué? Ahí voy. Y nunca fuiste. Y el Señor nos está llamando a obedecer hace un tiempo largo. Dios nos está llamando a obedecer hace un tiempo largo. Y el Señor nos está diciendo a través del estudio bíblico, nos está diciendo, ¿de qué manera está tu vida hoy? Creo que ayer lo hablábamos y lo hablábamos ayer también con Pablo. Y podíamos ver de que estamos viviendo un periodo en donde si vos lo que te está enseñando el día jueves no te mueve tu estructura espiritual, entonces estás en un problema. Porque vos tenés que buscar en Dios obedecer. Y obedecer es ser inteligente al oír. Si Dios te llama una vez y vos decís no quiero, y si Dios te llama otra vez y vos le decís ahí voy y no vas, entonces vas a llegar al triste lugar de Jonás, a donde él tuvo que pasar por todo lo que pasó, en donde el pez obedeció, la tempestad obedeció, todos obedecieron, el rey se convirtió, todos menos él, que era parte del pueblo de Dios. Y terminás siendo, como decía Jesús ahí a los fariseos, vos que sos pueblo escogido, no fuiste capaz de creer. Y estos publicanos y estas rameras van delante de vos al pueblo, al reino de los cielos. Terminamos en esa posición terrible, sencillamente porque somos tontos, perdonando la expresión, al oír. Hoy yo creo que el propósito de Dios para nosotros es que absolutamente todos nosotros seamos consolados con esta palabra. Y vos decís, ¿cómo yo voy a ser consolado por esta palabra si me estás dando con un caño? ¿No? Diría, ¿me estás reprendiendo de una manera? La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 3:7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, somos consolados por medio de la fe. Y sabes que el Señor nos viene hablando de creer durante toda esta prédica, pero también durante todas las prédicas que vienen pasando. Y el Señor está hablándote sobre cómo
tenés que entender que en medio de la aflicción, lo único que a vos te puede consolar es creer en Dios. Pero tenemos una distorsión tan grande de lo que es creer en Dios. El otro día el pastor hablaba un poco sobre la fe que salva, ¿no? Y la fe que salva no es sencillamente decir yo creo en Dios. Porque vos vas a hablar con un católico y el católico te va a decir, sí, yo creo en Dios. Y vas a hablar con un budista y te va a decir, no, yo creo en que Jesús fue un gran maestro, te va a decir. Pero creer en Dios no sirve si no cumplís el último paso de la fe que salva. La fe que salva, el último paso dice que vos te rendís absolutamente y vas en pos de hacer la voluntad de aquel que te salvó. Es un continuo menguar y rendirse delante de lo que el Señor te está mandando a hacer. Ahora, ¿qué clase de fe tenés vos si vos decís creer en Dios y hace 6 años estás fuera de la iglesia? No, yo creo en Dios, pero no me congrego porque a mí de la iglesia no me va, son todos falsos en la iglesia. ¿No? Yo creo en Dios, pero a la hora de servir al Señor vos preferís hacer algo para vos que hacer lo que el Señor te está pidiendo que hagas en tu iglesia. Yo creo en Dios. Creer en Dios no es decirlo de la boca para afuera. Estamos en un tiempo en donde Dios está pidiendo que vos tengas una autocrítica. Que vos te estés viendo, bueno, como dijo el rey de Nínive, ¿no? Que veas lo que vos tenés entre tus manos. Si lo que vos tenés entre tus manos es escoria, es inmundicia, es basura, es mentira, bueno, que vos te arrepientas de todos tus malos caminos y te vuelvas en pos de este Dios. Nínive tuvo la oportunidad de arrepentirse. ¿Y sabés lo que hizo? Se arrepintió en esa oportunidad. Pero después llega el profeta Habacuc diciendo arrepentite. ¿Y sabés qué pasó con Nínive? En el año 600 y pico fue destruida. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros somos capaces de entender que Dios te va a tener misericordia una vez? Y Dios te va a afligir y Dios te va a azotar porque te ama. Pero ¿hasta qué punto vos crees que Dios va a tener misericordia? Te estaba contando yo de Primera de Samuel, del rey de Saúl. El rey Saúl fue desechado por Dios. Porque le hablaron una y otra vez y él no fue capaz de obedecer. Él, como decía el otro día el pastor, los primeros añitos de su gobierno ya había sido desechado por Dios. A los 3 años de su gobierno como rey de Israel, ya había sido desechado. Dios ya había buscado un reemplazo. Porque lo que el otro día hablaban en la parábola de los talentos, no te lo olvides nunca. Si vos agarrás el don, el ministerio, el llamado que el Señor te está dando, y Él te lo da, y te dice, ¿sabes qué? Te lo doy, y te da mucho tiempo para que vos obedezcas y hagas algo con lo que Él puso en tus manos. Y vos, en vez de fructificar eso que Él te dio, vos lo escondés bajo tierra, y ni siquiera sos capaz de darlo al banco para que produzca intereses. Si vos haces eso, dice que Dios te agarra lo que te dio y se lo da a otro. ¿Hasta qué punto nosotros estamos siendo como el hijo de la viña que dijo, yo voy y no fue? ¿Hasta qué punto estás siendo por ahí como el que dijo, no quiero ir? ¿Por qué razón? Primero tenés que patalear y renegar y después te arrepentís y vas. El beneficio de la vida de un cristiano es que nosotros tenemos cosas que Cristo ganó por nosotros. Lo hizo en la cruz y lo hizo por amor de cada uno de nosotros. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús despreció, vivió todos esos dolores, cargó sobre él todo ese quebranto, cargó las enfermedades, tus enfermedades, cargó tus rebeliones, mis pecados, mi tristeza, mi angustia, mi pánico, lo que sea que yo esté viviendo hoy, Él ya lo pagó. En esa cruz lo vivió todo eso junto en su cuerpo. Ese fue el precio de tu paz y de mi paz. Entonces, en el día de hoy, yo te invito a que vos puedas meditar en esta palabra. Que vos puedas decir, ¿sabes qué, Señor? El evangelio no es sufrir, pero si yo tengo que vivir esto, bueno, yo voy a aprender todo lo que vos quieras que yo aprenda de esto, con tal
de llegar al gozo venidero, como decía el apóstol Pablo. Con tal del gozo venidero, yo me banco todo esto. Pablo tuvo su aguijón en la carne, un hombre que sirvió al Señor, que fue decapitado por Cristo, que armó las iglesias, que hizo un trabajo evangelístico, pero tan espectacular, que el día de hoy nosotros estamos hablando de él. Te estoy hablando, mira lo que te estoy diciendo. Y sin embargo, Pablo tenía su aguijón, el famoso aguijón de Pablo. Pablo tenía una enfermedad de los ojos que le salía pus de los ojos. ¿Y vos crees que Dios, ahí lo podés encontrar, el pasaje, vos crees que Dios no tenía el poder para sanar a Pablo? ¿Vos crees que Pablo no podría haber sido sanado por Dios? Sin embargo, en el libro de Romanos, capítulo 12, vas a encontrar el pasaje, perdón, 2 de Corintios 12, de 7 al 10, si lo querés leer. Y Pablo dice, yo he orado, he clamado para que Dios sane el aguijón de mi carne, y no lo ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? Con tal de que yo no me gloríe. Y él vivió de esa manera, y soportó el aguijón, y eso nunca lo detuvo para servir al Señor y para cumplir el propósito que Dios tenía con su vida. Entregó todo por Dios. De hecho, creo que el pastor decía el otro día, Pablo, que decía, la Iglesia Católica toma como el fundador de la Iglesia al apóstol Pablo, ¿no? No Jesucristo. Hoy que podamos meditar en esta palabra, yo te invito a vos que puedas cerrar tus ojos ahí, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que si vos estás pasando por esta situación, oigas inteligentemente hoy el llamado que el Señor te hace. Que puedas decirle, Señor Jesús, en este día yo me vuelvo a vos. Oramos y cerramos esta prédica en el día de hoy. Amado Padre, Señor, yo te doy gracias por poder orar en el nombre de Jesús, porque sé, Señor, que ese sacrificio, que esa obra maravillosa que Jesucristo hizo en la cruz, Señor, de cargar mis pecados, de llevar, Señor, en esa cruz mi vergüenza, Señor, las cosas que yo, Señor, totalmente merecía vivir, Señor, porque yo soy el culpable del pecado. Sin embargo, Él lo pagó por mí. Señor, porque puedo confesar esta obra redentora en donde Él cargó mis aflicciones, donde Él cargó mi dolor, donde Él cargó mi tristeza, donde Él cargó cada sentimiento de soledad que yo pueda tener. Él cargó cada dolencia en mi cuerpo. Él cargó en esa cruz cada enfermedad que yo pueda estar transitando. Él lo llevó encima de Él y lo pagó por mí. Y ese fue el precio de mi paz, Señor. Señor, y sin embargo, en esa condición nos encontramos. Como dice el libro de Isaías, capítulo 53, nosotros lo desechamos y nosotros lo menospreciamos. Aun cuando Él hizo eso, todo eso, por amor de cada uno de nosotros no le valoramos su sacrificio y vivimos hoy una vida como aquel hijo que te dice, sí, Señor, yo voy a hacer, y al final no obedece. Señor, y terminamos viendo que somos un pueblo llamado, escogido por Dios, que vos nos venís diciendo una y otra vez, ¿sabes qué? Prepara tu vida para el tribunal, prepara acá porque todo será expuesto, prepara tu vida para llegar a obedecer, a cumplir el propósito que Dios tiene. Sin embargo, nosotros hacemos oídos totalmente sordos y somos tontos al pensar, Señor. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú nos perdones, que tú tengas misericordia de nosotros, Dios, en este día. Que vos en esta hora, Señor, puedas tener misericordia y recibir esta oración. Señor, porque yo clamo por esa inteligencia al oír. Yo clamo, Señor, porque ese rey totalmente lejos tuyo, Señor, ese rey idólatra, oh Dios, fue capaz de afligirse antes para que después, cuando viniera, Señor, la orden tuya, no tuviéramos que ser destruidos. Señor, yo no quiero ser afligido hoy porque no obedezco. Yo quiero, Señor, afligirme ahora, humillarme, proclamar ayuno, despojarme, Señor, hacer, no sé, lo que sea que yo tenga que hacer, Señor, humillarme delante de tu presencia, rasgar mis vestidos, confesar mi pecado, hablar con quien tenga que hablar, perdonar a quien tenga que perdonar, arrepentirme de verdad hoy, Señor, para que vos no me tengas que afligir y azotar mañana porque yo soy rebelde. Oh Dios, en el nombre de Jesús yo te pido esto, que no sea necesario que tengamos que estar muertos en el Seol clamando como lo hacía Jonás por una nueva oportunidad y que de esa manera sí entienda que yo tengo que ir. Señor, Jonás se encontraba, oh Dios, renegando porque tenía toda su piel chasmuscada.
Oh Dios, porque tú le habías hecho crecer una calabacera, Señor, y él renegando ahí, renegando, tú le mataste, vino un gusano, se comió la calabacera y él nunca entendió que él renegaba por algo que ni siquiera él lo había hecho crecer. Sin embargo, él no era capaz de entender, oh Dios, que tú habías creado a esas personas y tú querías que esas personas llegaran al arrepentimiento. Oh Dios, en el nombre de Jesús, ¿cuántas veces nosotros somos así? ¿Cuántas veces nosotros, Señor, nos levantamos en contra de tu obra, en contra de tu iglesia, en contra de tus líderes, del pastor, Señor? ¿Cuántas veces nosotros nos rebelamos en contra de las órdenes que nos das? ¿Cuántas veces nosotros nos comprometemos, Señor, a decir, bueno, yo voy a hacer tal y cual cosa y no lo hacemos? Y creemos que podemos prometerte cosas a vos y no cumplir nuestra palabra, Señor, y estamos equivocados. Danos inteligencia, Señor. Danos sensatez, oh Dios, a la hora de relacionarnos con vos. Señor, hoy Daira decía, muchas veces cantamos y no adoramos. ¿Y qué sentido tiene que hagamos las cosas si vos no estás, Señor, en el eje, oh Dios? En el eje, en el centro de lo que estamos haciendo, en el centro de nuestro servicio, en el centro de nuestra obediencia. Oh Dios, yo no quiero que un publicano y una ramera estén delante mío en el reino de los cielos. Yo no quiero, Señor, que ellos se conviertan antes que yo, que soy parte de tu pueblo, que soy hija, Señor, supuestamente. Señor, hoy es un tiempo en donde tenemos que evaluar inclusive nuestra fe. Si yo tengo fe y no permanezco, entonces, Señor, no tengo fe. Si yo tengo fe o creo tener fe y no soy capaz de permanecer en tu iglesia, entonces, Señor, nunca creí en tu orden, nunca creí en tu llamado, Señor, entonces soy peor, oh Dios, peor que aquel rey, oh Dios incircunciso que fue capaz de oír inteligentemente a tu voz. Oh Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de tu pueblo. Señor, entiendan, Señor, que entienda, Señor, mi vida también, oh Dios, que no es necesario pasar por la aflicción porque tú pagaste el precio de mi paz. Oh Dios, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros en este día. Señor, yo te ruego en esta hora que tú bendigas a tu pueblo, que esta palabra, Dios, que tú me dabas a mí, oh Dios, pueda seguir trabajando en mi corazón, pero también en el corazón de cada uno de mis hermanos que en este día ha escuchado, Señor, el llamado tuyo, Señor, a obedecer, a oír inteligentemente tu llamado, a entender, oh Dios, que no es necesaria la aflicción para que aprenda. Señor, que aquellas personas que están en aquel lugar de víctima, Señor, del cristiano pobrecito, oh Dios, que se quedaron en la aflicción y nunca entendieron cuál era el motivo que tú los afligías, oh Dios, que en este día puedan salir de esa condición, que puedan entender, Señor, que no es el propósito de sus vidas sufrir, sino que el propósito es a un gozo mayor. Señor, que tu propósito de lo que vivimos hoy es el gozo supremo que tendremos el día que nos presentemos delante de tu presencia. Oh Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús, trabaja en nuestros corazones. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tú nos alientas una vez más a corregir nuestros caminos, a arrepentirnos de todos nuestros pecados, Señor, a volvernos a ti, oh Dios, a escuchar tu voz. Tú nos das hoy una nueva oportunidad y yo te agradezco por eso. Oh Dios, en este día quiero, Señor, en esta hora, Señor, darte la gloria a ti, Señor, que cada una de las cosas que hayamos hablado, Señor, que cada una de las cosas que se hayan dicho, Señor, hayan sido de tu agrado. Te doy a ti la gloria y te doy a ti las gracias de poder compartir tu palabra. Gracias por esta oportunidad que me das. Gracias por este gozo, Señor, que se produce. Por esta sensación, Señor, que no tenía hace tanto tiempo cuando uno está por entregar un mensaje, Señor, de parte tuya. Yo te agradezco y te doy a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.